El mensaje llegó a las 7:42 de un jueves. Sin saludo ni introducción, solo la voz de mi padre, mesurada y cortante como un memorando de negocios. No te molestes en venir a la reunión familiar. Nos separamos. Eso fue todo. 18 palabras. 18 sílabas, contando la pausa antes de colgar. Lo volví a ver una vez. No porque no lo creyera, sino porque, por alguna razón, esperaba sentir algo más fuerte, una punzada de rabia, un puñetazo en el pecho, algo. Pero solo sentí quietud. Como si la parte de mí que se había estado preparando en silencio para esto finalmente hubiera escuchado lo que siempre supo. Me llamo Harper Lane. Soy la menor de 2 hermanos. Mi padre, Warren, construyó Lane Autoare desde cero, primero como mecánico, luego como propietario de una franquicia y luego como operador de una cadena regional. Mi hermano mayor, Red, es el heredero que siempre quiso, carismático, temerario, intocable. Y yo era quien mantenía las luces encendidas. Silenciosamente, eficientemente, invisiblemente. No devolví la llamada esa noche. No pregunté por qué. Ni siquiera le reenvié el mensaje de voz a mi madre, Lynette, quien históricamente se mantenía al margen de los asuntos de negocios cuando se volvían inconvenientes. Acabo de enviarle un mensaje de 2 palabras, entendido. Luego, abrí mi computadora portátil, inicié sesión en el portal de préstamos que no había tocado en meses e hice lo que sabía que ninguno de ellos esperaba que hiciera, eliminé mi nombre. No por ira, no por rencor, sino por claridad. 2 años antes, cuando la empresa familiar necesitaba obtener un préstamo de expansión de $2,5 millones, el banco pidió un solicitante secundario con crédito impecable. Red tenía deudas. Warren tenía influencia. Yo tenía números limpios y un MBA de Harvard. No me rogaron que firmara. Simplemente me entregaron los papeles, asumiendo que lo haría, y lo hice. Porque en aquel entonces, todavía creía que la lealtad daba derecho a pertenecer. Pero ahora, sentado solo en la mesa de mi cocina, con el mensaje de voz sonando débilmente de fondo, me di cuenta de algo completamente distinto. No me habían cortado el contacto. Simplemente confirmaron lo que llevaban años haciendo en silencio. Y esta vez, estaba listo para terminar la oración por ellos. Solía pensar que mi padre amaba el orden más que a nada. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era orden. Era control. Warren Lane construyó Lane Autoare de la misma manera que construyó nuestra casa, ladrillo a ladrillo, regla tras regla, sin lugar para la debilidad. El garaje vino primero. La familia quedó en segundo lugar, y a veces en tercer lugar. Tenía un dicho. Uno que le gustaba repetir delante de los empleados, y aún más delante de nosotros. No contratamos a gente de fuera. Buscamos reemplazos. Y eso es lo que éramos Red y yo, sucesores potenciales, al menos en teoría. Red era 3 años mayor, más ruidoso, más audaz y siempre caminaba ligeramente fuera del alcance de la responsabilidad. Pero tenía el encanto que Warren respetaba, una arrogancia que mi padre reconocía en sí mismo. Así que Red recibió los elogios, las segundas oportunidades y el margen de maniobra. Conseguí el portapapeles. A los 12 años, ya registraba los envíos de neumáticos en QuickBooks. A los 16 años ya gestionaba la nómina en la tercera sucursal. Durante las vacaciones de primavera, no pregunté. Me lo dijeron. Sin agradecimientos ni preguntas. Solo la expectativa tácita de que estaría donde la empresa me necesitara, disponible, obediente, incansable. Mi madre, Lynette, no era cruel. Simplemente desapareció en su rol, organizaba la cena, doblaba las facturas en sobres, sonreía durante las reuniones y luego me llevaba aparte para recordarme. Tu padre nos está construyendo algo. Agradécele, cariño. Así lo fui. O intenté serlo. Estudié mucho. Obtuve mi MBA. Rechacé una oferta de logística corporativa en Chicago porque Warren dijo, la familia antes que la ambición. Necesitaba a alguien que le ayudara con la expansión regional. Al parecer, Red se centraba en la visión. Yo me centraba en todo lo demás. Cuando surgió la oportunidad de conseguir financiación para una nueva sede, negocié el contrato de arrendamiento, comparé las tasas entre 6 bancos y conseguí un acuerdo con condiciones favorables y un interés fijo de 3 años. Pero el banco quería un segundo firmante. Red no pudo,
Su crédito quedó destruido. Warren no quería poner en peligro sus activos personales. Entonces recurrieron a mí. Sin gran discurso. Sin cena. Solo los papeles sobre la mesa y un bolígrafo ya destapado. Dudé, quizá durante medio segundo, y luego firmé. Porque en algún lugar dentro de mí, todavía creía que si demostraba que era lo suficientemente leal y prescindible, finalmente me verían, no como un suplente. Plan. Pero como parte del plan. Claro, nunca me dieron las gracias. Simplemente asumieron que era mi trabajo. Eso fue hace 2 años. Pensé que estaba invirtiendo en un futuro que compartiríamos. Entonces no lo sabía, solo me estaba haciendo lo suficientemente útil para ser invisible. Y si te quedas callado el tiempo suficiente, empiezas a creer que la invisibilidad es una forma de amor. No lo es. Es solo silencio, confundido con paz. El primer crujido no sonó como si se rompiera. Sonó como una risa. La risa de Red, para ser exactos. Estábamos en una reunión trimestral de presupuesto, solo nosotros 3, yo, Red y Warren. Había marcado una factura de un proveedor, $12,000 duplicados en 3 meses. Un error evidente. O al menos, eso creía. Eso es de un amigo, dijo Red, quitándole importancia con un gesto como si fuera una pelusa en el cuello. No le hagas caso. Nos da buenos precios en otros sitios. Miré a mi padre, esperando algo, una ceja levantada, tal vez una sola palabra de escrutinio. Pero Warren ni se inmutó. Simplemente tomó su café y dijo, concéntrate en cosas más importantes, Harper. Deja de actuar como un forastero, un forastero. Esa palabra no solo me dolió. Se me quedó grabada en la piel. No era un recién llegado. Había supervisado la logística de 4 ampliaciones de planta, había renegociado el arrendamiento de nuestra flota a la mitad del coste original y había mantenido la nómina equilibrada durante 2 interrupciones en la cadena de suministro. Y, sin embargo, cuando cuestionaba cualquier cosa que no implicara hojas de cálculo o cumplimiento silencioso, me sentía extraño. Después de esa reunión, las cosas cambiaron, al principio de forma sutil. Mi acceso a nuestros sistemas administrativos empezó a reducirse. No podía iniciar sesión en las plataformas de los proveedores. Luego, el panel financiero me redirigió a una página de solo lectura. La tarjeta de crédito de la empresa vinculada a mi nombre caducó, nunca fue reemplazada. Cada vez que preguntaba, recibía la misma respuesta. ¿Dónde? Reestructuración, cambios temporales en el sistema o algo peor. No te preocupes. Y, sin embargo, me di cuenta de que Red tenía un nuevo escritorio de pie, un viaje a Las Vegas pago por la empresa etiquetado como una cumbre de liderazgo y una silla de oficina que costaba más que mi primer automóvil usado. Algo cambió en mi interior. No era ira, todavía no, sino una silenciosa alerta. De esas que surgen cuando tus instintos susurran, te están preparando una puerta. Y solo se abre en un sentido. Empecé a guardar copias de todo, informes de gastos internos, notas de reuniones, correos electrónicos donde Red copiaba a clientes, pero firmaba con mi nombre. Por la noche, los organizaba en una carpeta privada en mi ordenador de casa, una que llamaba Libro Mayor de las Sombras. Aún no estaba seguro de lo que estaba construyendo. Solo que necesitaba aferrarme a la verdad mientras aún la tuviera en mis manos. Una noche, contacté con Danielle Keller, una excompañera de la Facultad de Derecho. Habíamos perdido el contacto durante años, hasta que ayudó a su hermana a escapar de un divorcio complicado de una sociedad inmobiliaria. No le conté todo a Danielle, solo lo suficiente para hacerle una pregunta simple. Si un feo firmante se retira de un préstamo comercial, ¿qué sucede? Su pausa fue reveladora. Depende. Si no eres avalista y no has estado involucrado en un uso indebido reciente, el préstamo puede reevaluarse sin tu nombre, de forma discreta y legal. Exhalé en ese momento. No sabía si estaba planeando una salida o construyendo una coartada. Lo que sí sabía, por fin, era que la historia que creía vivir, la de la hija leal que mantenía el legado a flote, ya no era mía. No solo me estaban expulsando. Lo hacían poco a poco, lo suficiente para seguir aprovechándose de mi silencio. Era un jueves por la mañana, a principios de primavera, cuando la última pieza encajó. Los árboles que había frente a la ventana de mi oficina apenas empezaban a brotar. Recuerdo ese detalle con claridad,
porque algo en las hojas nuevas hacía que lo que estaba a punto de encontrar me pareciera aún más rancio. Acababa de recibir mi resumen de crédito mensual, algo que revisé más por costumbre que por preocupación. Pero esta vez, una línea me llamó la atención. Revisión de pagos diferidos de Lane Holdings. Hacía años que no veía ese nombre. Era una sociedad fantasma que Warren creó para propiedades inmobiliarias, inactiva, o eso creía. Por curiosidad, investigué más a fondo. Lo que encontré no me sorprendió. Fue peor. El préstamo de expansión que había firmado hacía 2 años, el mismo que se utilizó para inaugurar la nueva sede regional de Lane Autoare, estaba atrasado, con 3 pagos atrasados. El negocio estaba atrasado, apenas sobreviviendo con los periodos de gracia y las facturas atrasadas de los proveedores. Mi nombre seguía figurando en el préstamo. Y peor aún, me estaban citando en comunicaciones con acreedores, como excusa para otorgar buena voluntad, porque mi crédito estaba limpio, porque mis finanzas estaban intactas, porque yo era, como siempre, la persona confiable. Pero hacía meses que no veía un informe financiero. No me habían incluido en una reunión de la Junta desde el otoño pasado. Y la última vez que le pedí a Red que me pusiera al día, me respondió con un emoji de guiño y dijo: «No te preocupes, hermana. Se viene una gran visión». La visión no pagó las cuentas. Revisé registros archivados, rastreé facturas de 6 trimestres anteriores y comparé los gastos con las proyecciones presupuestarias que había elaborado yo mismo. Y entonces lo vi, más de $40,000 en honorarios de consultoría, todo canalizado a través de un amigo de Red. Varias entradas etiquetadas como pruebas de marketing, no tenían campañas asociadas. Reparaciones de flotas, triple construcción y presupuestos de proveedores firmados con mis iniciales, que nunca aprobé. No fue mala gestión. Fue orquestación. Ese mismo día, volví a ver a Daniele, esta vez en persona. Nos sentamos una frente a la otra en una mesa tranquila de una cafetería que le gustaba cerca del juzgado. Le enseñé todo. Hojeó los documentos lentamente, con los labios apretados y la mirada fija. Al llegar al contrato de préstamo avalado, se detuvo. «Usted no figura como garante», dijo. Parpadeé. «¿Qué significa?» «Es decir, usaron tu nombre para asegurarlo, pero no estás legalmente obligado si te retiras antes de la reestructuración». «¿Y si lo hago?» Daniele dejó los papeles, juntó las manos y dijo algo que nunca he olvidado. «No necesitas confrontarlos. No les avises. No grites. Simplemente mueve el ladrillo que sostiene su muro y déjalo caer». Esa noche volví a casa y abrí la carpeta a la que le había cambiado el nombre. Ya no era libro mayor en la sombra. Ahora era plan de redención. Dentro había archivos PDF, correos electrónicos marcados, capturas de pantalla de la cuenta y un borrador de carta que Daniele me había ayudado a escribir semanas antes, cuando aún dudaba. No lo dudé más. No solo me habían expulsado. Me habían usado hasta que asumieron que ya no tenía nada más que dar. Y tal vez no. Pero me quedaba una cosa por tomar, mi nombre. Tardó 4 minutos. Ese fue el tiempo que el portal permaneció abierto una vez que inicié sesión con las credenciales administrativas que había creado hacía 2 años, cuando aún tenía acceso completo, cuando creía que estaba construyendo algo real. La pantalla parpadeó una vez y luego mostró un aviso. Estado del cosolicitante, activo. Opciones de modificación disponibles. Hice clic en eliminar. Luego subí la carta de retiro firmada que Daniele y yo habíamos finalizado 3 semanas antes. Ingresé mi PIN y envié. No sonó ninguna alarma. Ni correos electrónicos de confirmación. Solo un mensaje discreto en texto gris en la parte inferior de la pantalla. Actualización recibida. Procesamiento pendiente de revisión de cumplimiento. Se hizo. El siguiente paso fue el control de riesgos. Envié un correo electrónico al gerente de préstamos del banco, Kate, con quien negocié durante la fase de expansión. Adjunté un resumen de discrepancias financieras, fraude de proveedores, firmas alteradas y restricciones de acceso que indicaban exclusión interna. Fui cuidadoso, claro y profesional. Lo que no incluí fue una moción. En menos de 1 hora, el banco congeló la cuenta operativa vinculada a Lane Holdings y desencadenó una revisión interna del préstamo discretamente. Ninguna llamada a mi padre. Ningún memorando a Red. Solo una pausa.
un cursor parpadeante en su sistema, donde antes había habido una confianza ciega. Mientras ellos se apresuraban, yo me moví. Contacté a mi contadora personal, Sabrina Kim, alguien en quien confié desde mis años de posgrado. Revisamos mi exposición y realizamos simulaciones sobre los peores escenarios. Ella confirmó lo que Daniele había dicho: no hay responsabilidad, no hay daño crediticio, ni siquiera obligación legal de notificarles. El fideicomiso al que había transferido mis ahorros el mes pasado estaba protegido. Esa noche, por primera vez en años, dejé el teléfono en silencio, y lo decía en serio. Dormí. Cuando me desperté a la mañana siguiente, ya había 32 llamadas perdidas. A media tarde, había 78 de mi madre, 13 de mi padre, 7 de Red y 1 de un número que no reconocí. Hasta que escuché el mensaje de voz. Era Gordon Maddix, el contador de toda la vida de la empresa. Su voz era aguda, presa del pánico, casi quebrada. Harper, llámame ahora. Esto es serio. El préstamo se está desmoronando. El banco retiró el apoyo. Corremos el riesgo de impago. Tienes que solucionarlo. ¿Me oyes? Tienes que arreglar esto. Lo escuché 2 veces. No porque no entendiera lo que quería decir, sino porque sonaba como justicia, y justicia, cuando finalmente llega, no grita. Hace eco. A primera hora de la tarde, Red envió su primer mensaje de texto. ¿Qué carajo hiciste? Y luego otro. Estás exagerando. Podríamos haberlo solucionado internamente. Pero la palabra nosotros ya no aterrizó. No había habido un nosotros en mucho tiempo. Más tarde esa noche, mi madre dejó un mensaje de voz. No estaba enojada, sino tranquila y temblorosa. Cariño, ¿qué pasa? Tu padre dice que el banco lo congeló todo para que pudieran retirar el préstamo. ¿Firmaste algo? Lo hice, pero no lo expliqué. La llamé de vuelta. Dejé que la línea sonara 2 veces. He quitado mi nombre. Eso es todo. Se quedó sin aliento. Pero tú, no puedes hacer eso. De hecho, sí puedo, dije. Y lo hice. Ella hizo una pausa. Harper, esto nos afecta a todos. No, respondí con calma. Te aseguraste de que no pasara. Y luego colgué, no por enojo, sino por satisfacción. Eligieron el restaurante al que solíamos ir para los cumpleaños, Leonas. Paredes de ladrillo viejas, demasiados ventiladores de techo y el salón privado cerca de la chimenea donde antes apagábamos velas y brindábamos con ginger ale. Pero esta vez no había globos. Ni pastel. Solo mis padres, Warren y Lynette, sentados tiesos en un extremo de la mesa, y Red mirando su teléfono, fingiendo que esto era indigno de él. También había una silla vacía esperándome, como si todavía creyeran que podían convocarme. Llegué 15 minutos tarde. A propósito, llevaba pantalones grises y una blusa abotonada. Neutral. Ilegible. Daniele me dijo una vez, el poder no grita. Llega sin disculpas. Red se puso de pie cuando entré. Gracias por venir. No vine por ti, dije, tomando la silla lentamente. No perdamos el tiempo el uno al otro. Warren se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. ¿Dejaste tu punto alto y claro? No, dije con voz tranquila. El banco demostró mi punto. Simplemente dejé de proteger tu mentira. Apretó la mandíbula. Lynette se movió incómoda. Estamos intentando mantener esto unido, dijo. Crees que nos estás castigando, Harper, pero estás castigando el legado que construyó tu abuelo. Lo miré fijamente. El abuelo construyó un garaje. Tú lo convertiste en una dictadura. Red se burló. Oh, vamos. Te lo dimos todo. Me diste un trabajo, dije, encontrando su mirada. Ni una voz. El silencio que siguió fue denso, casi cálido, como una habitación que finalmente había dejado de pretender ser otra cosa. Entonces Lynette, mi madre, habló, casi en un susurro. ¿Qué quieres, Harper? Esa era la pregunta. No, no era venganza, ya la había tomado. Lo que quería ahora era claridad. Metí la mano en mi bolso y coloqué un sobresellado sobre la mesa. Esta es una declaración jurada firmada que confirma que me he retirado definitivamente del préstamo de la empresa, de la junta directiva y de todas las operaciones comerciales. Nunca volverás a usar mi nombre. Warren abrió la boca,
pero yo levanté una mano. No he terminado. Tomé aire. También estoy enviando una denuncia anónima al auditor estatal. Hay fondos faltantes, proveedores sin pagar y hay inconsistencias en la nómina. Deslicé el sobre hacia adelante. Ahora es tu problema. Totalmente. Legalmente. La cara de Red se puso roja. Nos estás destruyendo por ego. No estoy destruyendo nada, dije, poniéndome de pie. Simplemente estoy eliminando la ilusión de que alguna vez fui parte de ello. Me giré hacia la puerta. Detrás de mí, por primera vez en mi vida, mi padre dijo la única palabra que nunca esperé escuchar. Harper, por favor. Hice una pausa, no por vacilación sino por satisfacción. Me dejaste un mensaje de voz diciéndome que habíamos terminado, dije sin darme la vuelta. Simplemente estoy de acuerdo contigo formalmente. Y luego me fui. La historia apareció en los periódicos, no en los grandes, sino en un artículo discreto en un resumen económico local. Lane Auto enfrenta dificultades financieras en medio de disputas internas. Yo no lo filtré, pero sabía quién lo hizo. Daniele me llamó 2 días después, con la voz mitad seria y mitad sonriente. Cuando la gente pierde el poder, dijo, buscan a alguien a quien culpar. Simplemente no esperaban que esa persona ya se hubiera marchado. Después de eso, los mensajes de voz se volvieron más agudos, de mi padre. Hijo desagradecido. Te construimos ese negocio. Estás arruinando tu futuro. De Red. Crees que eres inteligente, pero algún día nos necesitarás. De Gordon Maddix, el contador. ¿Entiendes siquiera lo que esto significa? Has destruido su legado. Pero el problema es que nadie lo dijo en voz alta. Lo destruyeron mucho antes de que yo me retirara. Lo destruyeron cuando usaron mi nombre pero me negaron un asiento en la mesa. Cuando decidieron que yo era una amenaza y no una hija. Cuando me hicieron invisible. Ahora, el préstamo se estaba derrumbando. Las cuentas congeladas. Los contratos del vendedor se están deshaciendo. Y no me tocaron. Sin contratiempos legales. Sin daños financieros. Mi crédito intacto. Mis ahorros seguros. Reenvié el último mensaje de voz a Daniele y luego borré el resto. Quité el silencio de mi teléfono y, por primera vez en años, se quedó en silencio. No hay crisis. No hay solicitudes. No hay incendios que solo yo pueda apagar. Me mudé a un pequeño loft en el centro de Portland. Nada del otro mundo. Solo luz solar, ventanas limpias y espacio suficiente para un escritorio y para descansar. Comencé a trabajar como consultora en silencio, ayudando a pequeñas empresas lideradas por mujeres a evitar el tipo de trampas que yo había vivido. No porque necesitara un propósito, sino porque ya lo tenía. 3 meses después, llegó un sobre a mi nueva dirección. Sin nombre de retorno, solo el logotipo del banco y un código de barras de seguimiento. Dentro había una sola hoja de papel. Esta carta confirma que el préstamo comercial asociado con Harper Lane ha sido formalmente retirado y reestructurado. No hay ninguna otra obligación pendiente. No se requiere ninguna acción. No hay agradecimiento. No hay disculpas. No hay evasivas. Solo una línea trazada, con tinta, en la ley, finalmente, en la verdad. Coloqué la carta en una carpeta marcada completo y lo deslizó en la parte posterior del gabinete. Esa noche encendí una vela junto a la ventana. El loft estaba en silencio. La ciudad de abajo zumbaba, inconsciente y viva. Pensé en ese mensaje de voz una última vez. No te molestes en venir a la reunión. Estamos cortando lazos. Querían silencio, obediencia, ausencia. Y consiguieron los 3. Lo que no esperaban era que yo prosperara dentro de ese silencio. Que construiría algo, no por venganza sino por la realidad. Serví una copa de vino, abrí un nuevo archivo de cliente y escribí una línea en la parte superior. No eres difícil. Simplemente por fin eres visible. Y luego seguí adelante.